¿Hay una o dos lecturas de la sentencia? ¿O cómo se puede leer esta sentencia que ratifica la legalidad precisamente de las acciones que se han venido tomando en relación a la situación derivada del fallecimiento del presidente? Sí, lo que pasa es que hay un recurso que se denomina recurso autónomo de interpretación constitucional. Esto es, digamos así, uno de los grandes aciertos de la Constitución bolivariana, permitir que un tribunal se convierta en un tribunal constitucional y le dé sentido a la norma jurídica, le dé un sentido tal que pueda, independientemente del caso, poder explicar el contenido de la norma. Mucho se criticó esta posibilidad por parte de la Sala Constitucional, no fue sencillo, porque la interpretación de la ley sí era posible desde tiempos, desde hace como unos 30 o 40 años, en los cuales se comenzó a divulgar la posibilidad de la interpretación autónoma de la ley. Pero la interpretación autónoma de la norma constitucional, es decir, no porque exista un juicio en el cual debo pronunciarme sobre una determinada disposición, es que tengo que hacerlo o puedo hacerlo. La Sala Constitucional comenzó a movilizar sus criterios con respecto a la posibilidad de que, independientemente de un caso planteado, pudiese interpretarse una norma constitucional. Y naturalmente ya hay una jurisprudencia muy vasta al respecto. Claro. La primera de las sentencias a la cual nos referíamos fue justamente un recurso autónomo de interpretación constitucional fundado en el alcance del artículo que consagra la sucesión en el caso de que exista una falta absoluta del presidente de la República. Y la Sala Constitucional se pronunció al respecto, no hubo votos salvados y quedó como el criterio de la Sala. Pero con motivo de la situación de la juramentación del vicepresidente ejecutivo como presidente encargado de la República, se plantea un nuevo recurso, un recurso autónomo de interpretación constitucional sobre una materia análoga, porque siempre estamos sobre el problema de qué es lo que pasa con la sucesión presidencial en el caso de que no se produzca una juramentación en el día específico previsto en la Constitución, que en el caso nuestro era el 10 de enero de este año. Entonces, por eso yo prefiero que regresemos desde el principio al planteamiento general, para que se puedan resolver las suplencias, para que no se produzca un vacío en el caso de una falta absoluta. La Constitución tiene previsiones en su artículo 233. En realidad se trata de tres previsiones diferentes. Una primera previsión es aquella en la cual el presidente electo no ha tomado posesión del cargo, no se ha juramentado y en ese caso, ¿quién lo suple? Naturalmente es un presidente que no pudo desempeñar, como no tomó posesión del cargo, no pudo desempeñar ninguna de las funciones propias del mismo, como era la elección de la designación de un vicepresidente que no es el caso que ejecutivo, sí, pero que es justamente el funcionario que que está llamado en la Constitución para suplirlo. Tengo que recordarle que la figura del vicepresidente ejecutivo aparece en la Constitución ex novo, en la Constitución del 99. No existía antes el presidente ejecutivo, y entonces, ¿qué pasaba en esos casos? Pues se recurría a autoridades externas al Ejecutivo para que se pudiese producir la suplencia. Por ejemplo, la Constitución del 61 decía que era el presidente del Congreso que lo suplía, en su falta el vicepresidente y en su falta el presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia. Pero ahora, ¿qué pasa? Como no existía, pues como en este caso no está dada la presencia de un vicepresidente, entonces se decía, le corresponde entonces sustituirlo al presidente de la Asamblea Nacional. Ese presidente de la Asamblea Nacional es el que lo va a sustituir, que va a llamar a elecciones que se van a celebrar en un lapso de 30 días. Siempre y cuando no hubiese tomado posesión del cargo el presidente electo. El supuesto es, usted no se ha juramentado y no dice tomado posesión, sino que no se ha juramentado.
La segunda de las hipótesis es aquella en la cual se trate de un presidente que sí estaba en posesión del cargo y que fallece en los 4 primeros años de su mandato. Entonces allí, naturalmente, ¿quién lo suple? El órgano natural. ¿Quién es el órgano natural? El vicepresidente ejecutivo, y es él el que llama a las elecciones inmediatas para suplir la falta del presidente, que naturalmente va a ser llenada tomando en cuenta el tiempo en el cual él pudo haber estado en el desempeño del cargo. Es decir, se va a descontar del lapso que le corresponda al nuevo electo el tiempo en que él estuvo en el desempeño del cargo. Y la última hipótesis, que es aquella en la cual el presidente la falta se produce en los 2 últimos años de su mandato, y entonces en tal caso simplemente es llamado el vicepresidente, naturalmente no se llama elecciones, sino que él entra como presidente encargado de una vez y llena ese periodo que le falta. ¿Qué fue lo que dijo el Tribunal Supremo cuando le fue planteada la cuestión? Dijo, estamos ante el segundo supuesto, es decir, estamos ante el supuesto de un presidente que era presidente reelecto, no electo, sino reelecto, que estaba en posesión del cargo y que... Aún si no se juramentó, no se llegó a juramentar. Fíjese, la interpretación más pura es la siguiente. Él es un presidente electo que está en posesión del cargo, y lo que importa aquí es la posesión del cargo, porque la juramentación es importante, pero no es un elemento sine qua non. Tanto es así que si no se puede juramentar en esa fecha, se juramentará posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Fíjese que no es entonces esencial ni sine qua non la condición de la juramentación en esa fecha, que era justamente por lo que se quería negar la posibilidad de que Chávez pudiese considerarse como en posesión del nuevo cargo. Pero es que él no tenía por qué hacer un acto de posesión cuando ya la tenía, la posesión del cargo. ¿Qué significa la posesión? La posesión es una figura jurídica de mucha riqueza, porque es de una gran importancia, ya que significa la tenencia de un bien o de un derecho por razones de hecho, más que por razones jurídicas. En el caso específico de la posesión de un cargo, él estaba plenamente en la posesión del cargo. Él hacía nombramientos, él dictaba toda clase de actos, él se encontraba en la posesión de un cargo. Nombró al canciller Elias Howard. Exactamente. Por estar en la posesión del cargo, indudablemente que él no, ese requisito que era de la juramentación podía ser obviado y naturalmente pasarse a la posibilidad de una juramentación a posteriori. Y eso fue lo que dijo la sentencia. Le está en el segundo supuesto, no se está dando aquí el primero de los supuestos, que es un presidente que no tomó posesión del cargo, en consecuencia no pudo hacer lo primero que hace un presidente, que es nombrar un vicepresidente para los casos de suplencia, sino que aquí ha habido una continuidad, no se rompió la relación de continuidad y él continuó en el ejercicio del cargo, porque la situación de él era muy particular. Él era un presidente reelecto que estaba en posesión del cargo. Ahora, doctora, vamos a ver brevemente si tenemos allí la gráfica de la sentencia, la decisión del Tribunal Supremo del Tribunal en el día de ayer. Vamos a ver si podemos ver. Fíjense que dice, ocurrió el supuesto de hecho, ¿verdad? El supuesto de hecho del fallecimiento del presidente de la República en funciones, el vicepresidente ejecutivo deviene en presidente encargado y cesa en el ejercicio de su cargo anterior. En su condición de presidente encargado ejerce todas las funciones. Sí. Vamos a ver la siguiente parte de esta gráfica. Dice, de todas las funciones constitucionales y legales como jefe del Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Veamos la otra elemento. Verificada la falta absoluta, indicada, debe convocarse una elección universal directa y secreta. Y finalmente, el órgano electoral competente, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa electoral, puede admitir la postulación del presidente encargado para participar en el proceso, ¿no? Para elegir al próximo presidente. Y finalmente, creo que dice allí,
comprendido en los supuestos de, o sea, que no hay incompatibilidad en el hecho exacto. de que Porque Nicolás Maduro sea en este 200, momento exacto, porque el artículo presidente 229, encargado y pueda participar como candidato en la sí, elección. el artículo 229 establece una incompatibilidad de que el vicepresidente pueda postularse, cuando está en la tenencia del cargo, pueda postularse para la presidencia de la República. Pero esa no sería la situación si él ya ha dejado de ser vicepresidente. Claro. Y en este caso ya es, porque me parece que se ha juramentado hoy, ya se trata de un presidente electo. Es decir, encargado en este caso. De un presidente encargado, un presidente plenamente titular de todas las funciones que se refieren a su ejercicio, como son el ser comandante jefe de la Fuerza Armada. O nombrar a su propio vicepresidente, como ocurrió anoche, por ejemplo. El nombramiento del vicepresidente, que es una de las primeras actuaciones. Pero eso, ¿por qué lo hace la Sala? Porque este segundo recurso está intentando señalar cuáles son las consecuencias que vienen después que se ha producido el deceso, que se ha producido la sucesión y que el vicepresidente ha quedado encargado de la presidencia. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puede él postularse o no puede postularse? Naturalmente que postularse manteniendo la vicepresidencia, pues no podría haberlo hecho, pero es que él ya no tiene la vicepresidencia. Él cesó en sus funciones en el momento en que, por la vía de los hechos, se encarga de la presidencia de la República por el fallecimiento. Se encarga de la presidencia de la República y indudablemente designa a un nuevo vicepresidente. En consecuencia ya está totalmente liberado de las funciones propias de la vicepresidencia y él ahora está plenamente en la condición de presidente de la República, para lo cual no opera esa limitación que tiene el artículo 229. Fíjense, ayer en la tarde el gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial hacía toda una suerte de interpretación jugando con las palabras. Él decía que no es lo mismo ser presidente encargado que encargado de la presidencia. Es posible que jurídicamente pueda haber una diferencia entre ser presidente encargado y juramentado como presidente encargado, o debía haber sido Nicolás Maduro juramentado como encargado de la presidencia. Usted sabe lo que se denominan discusiones bizantinas. ¿Sabe lo que significa? Bueno, las discusiones bizantinas era aquello de pensar cuál es el sexo de los ángeles. Los sabios de Bizancio, ¿no? Que pasaban la vida pensando. Exactamente. Ese estado, ese torpor que los dominaba, los llevaba a ese tipo de lucubraciones. Indudablemente aquí no hay duda alguna. Aquí, cuando se trata de un presidente, de un vicepresidente encargado, es una cosa. Pero una vez que él ha pasado a ser presidente de la República, porque ha sido encargado de la presidencia de la República plenamente, la vicepresidencia ha quedado atrás y él no puede arrastrar con la duplicidad de cargos. Yo oí, pero muy someramente, una serie de observaciones con respecto al juego de palabras, pero no pasa de ser eso, el tipo de elucubración bizantina. Yo creo que el derecho hay que enfrentarlo en toda su realidad.